Hoy vamos a estar viendo el tema 2 espadas y tú ya vas a ver cómo el Señor va a hablar a nuestra vida y va a ser de mucha bendición. Muy bien, entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender y que quizás muchos no lo tienen bien claro, y quizás este tema se presta mucho para hablar de muchos principios del reino, de muchas verdades y aún sobre situaciones doctrinales. Una de las cosas que tenemos que tener bien claro es que todos los hombres, fíjate bien, todos los que vienen bajo este cielo, vienen a participar de una guerra espiritual, fíjate bien, que para muchos pues o no la creen o no la perciben o no están enterados, no están informados o simplemente cierran sus ojos para ver esta realidad. Pero lo cierto es que desde la eternidad, desde el principio, se está librando una guerra espiritual entre el bien y el mal. Y entonces en medio de esta guerra, fíjate bien, Dios sigue creando. Y en medio de esta guerra, Él decidió crear al hombre, decidió crear a la humanidad, pero ya esta guerra ya existía y al día de hoy esta guerra sigue funcionando. Entonces, el hombre es parte de esta guerra, aunque no lo quiera, aunque no lo haya pedido, aunque no lo entienda quizás. Pero la palabra de Dios y Dios mismo nos dice que el hombre es parte de la guerra esta. Entonces, todos los que venimos a este mundo, a esta tierra, venimos en medio de una guerra y venimos a ser parte de ella. Entonces, fíjate bien, cuando la Biblia dice que nosotros, cuando no éramos cristianos, dice que éramos enemigos y advenedizos, éramos extranjeros de Dios. ¿Eso qué es lo que significa? Bueno, que estábamos en el bando contrario, fíjate bien, y estábamos en contra de Dios. Pero ahora que tú recibiste a Cristo, ahora que tú ya eres una nueva criatura, ahora que tú eres cristiano, dice que nos trasladó del reino de las tinieblas, ese es el otro bando, nos trasladó del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de la luz, fíjate bien, y ahora nosotros somos parte del otro bando. Si tú lo quieres ver de una forma grotesca, fíjate bien, de una forma desapasionada quizás, es como que si nosotros antes éramos soldados de un reino, de un ejército que estaba peleando en contra de Dios, desertamos de ese ejército, de ese reino, y nos pasamos ahora, fíjate bien, al otro bando, al bando de Dios. Entonces, por donde tú lo quieras ver, nosotros estamos siendo parte de esta guerra y mucha gente no lo entiende. Además, mucho pueblo cristiano, mucha iglesia no tiene conciencia de que está esta situación bélica entre el bien y el mal. Por eso es que nosotros hemos aprendido que todo lo que nos ocurre bajo este cielo, todo lo debemos de convertir en algo espiritual. ¿Por qué? Porque tú ahora perteneces al reino espiritual. Muy bien, entonces, para que nosotros podamos comprender cómo funciona esta guerra, vamos a ir a una historia en el Antiguo Testamento bien preciosa, bien linda, en donde esto nos va a desacomodar, va a abrir nuestra vista, va a quitar el velo quizás. Lo importante aquí es que nosotros podamos aprender todas las lecciones que Dios nos quiere mostrar aquí. Entonces, para eso yo te voy a pedir que tú vayas al primer libro de Samuel, capítulo 13, del verso 16 al 22. Solamente para que tú puedas entender un poco qué es lo que está sucediendo aquí. Fíjate que aquí Samuel, el rey Saúl, él ya había sido, vamos a decirlo así, como apartado de parte de Dios, porque Saúl había cometido muchos
errores, había desobedecido a Dios, él se había rebelado en contra de Dios, era un hombre que tenía amargura, odio y todo eso. Lo cierto es que Dios prácticamente ya lo había desechado y entonces no estaba congraciado con Dios, y él estaba peleando básicamente por sus propios medios. Entonces, bajo ese contexto vamos a leer esta historia. Entonces, en el primer libro de Samuel, capítulo 13, del verso 16 al 22, dice así: Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo con que ellos se hallaban, se quedaron en Gabaa de Benjamín. Pero los filisteos habían acampado en Mizpa, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza, por la cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Bueno, lo que yo te acabo de leer aquí es algo que se está dando dentro del pueblo de Dios. Fíjate pues, que vino una guerra para el pueblo de Dios, y tú sabes que para ir a la guerra se necesitan armas. En aquel tiempo lo que se necesitan eran principalmente espadas. Y entonces Saúl tenía a todo el pueblo de Dios listo para ir a la guerra, pero estos hombres iban con palos, iban con piedras, iban con instrumentos de la agricultura como hachas, asadones, cosas así, hoz, pero no eran armas, fíjate bien. Y dice que cuando se pasó la revista de cómo estaban ellos, entre todo el ejército del pueblo de Dios, solo habían 2 espadas. Ahora, esto es bien importante entenderlo y comprenderlo. ¿Por qué solamente Saúl y Jonatán tenían espadas? De ahí nadie más. O sea, era un pueblo que iba a ir a la guerra prácticamente desarmado. Y entonces aquí podemos darnos cuenta que es una locura lo que el rey Saúl estaba tratando de hacer, porque prácticamente iba a que aniquilaran a su propio pueblo. Sabían que los otros estaban bien armados, eran un pueblo de gigantes, y ellos se iban a enfrentar a ellos con palos y con piedras, porque tú sabes que el rey por lo general no era el que iba al frente de la batalla, fíjate bien, a ser el primero en caer, no, el rey se quedaba en la retaguardia esperando que su ejército peleara la guerra. Y entonces lo que podemos ver ahí, que las únicas 2 espadas que habían, que la tenía el rey y su hijo, nunca iban a entrar en combate. Entonces era un ejército que estaba sin armas, pero que estaba en medio de una guerra. Entonces vino la guerra a este pueblo, pero este pueblo no se preparó. Este pueblo no estaba listo para la guerra, y déjame decirte que esto es figura también de lo que sucede en mucha iglesia. Ya te dije al principio que nosotros
estamos en medio de una guerra espiritual, estamos en medio de un conflicto que comenzó antes de que nosotros viniéramos a este mundo. Y nosotros no pedimos ser parte de esto, pero en este caso, como Dios puso su mirada en ti, Él te sacó de las tinieblas y te llevó al reino de su luz, y ahora tú eres un soldado del reino de Dios. Ahora tú eres parte del ejército de Dios, y ahora tú eres parte de este conflicto, aunque tú no lo quieras, aunque tú no lo entiendas, o aunque tú no lo quieras ver así. La Biblia dice que nosotros tenemos una lucha espiritual. Y entonces, este pueblo no estaba preparado. Ahora, la iglesia no puede caer en el mismo error. La iglesia no puede ser que seamos guerreros, que seamos soldados del ejército de Cristo, y que no estemos preparados para la guerra, que nosotros no tengamos las armas que se utilizan en el reino de la luz para pelear esta guerra. Y déjame decirte que mucha iglesia está en esa condición. Están viviendo su vida espiritual, su vida cristiana, como que se anduvieran de turistas, andan desapercibidos, andan acomodados. Y fíjate que esta situación fue la que le sucedió a este pueblo que no se preparó para la guerra y que tampoco tenía armas. ¿Sabes qué fue lo que sucedió ahí? Ahí dice que en el pueblo de Dios no se encontró ningún herrero. O sea, los herreros eran los encargados de fabricar las armas, de fabricar principalmente espadas, pero no había nadie. Y tampoco el rey se preocupó por levantar o por armar, fíjate bien, o por fabricar todo lo que se necesitara para estar preparado para la guerra. ¿Por qué? Porque Saúl sabía que el pueblo de Dios estaba rodeado por todos lados de muchas tribus y de muchas naciones que eran enemigos de ellos. Entonces no podía estar acomodado, pero ellos cometieron un gran error aquí. Fíjate que ellos empezaron a depender de los filisteos, o sea, de sus propios enemigos. Empezaron a depender de ellos para que ellos les afilaran todas las herramientas. Ellos empezaron a buscar ayuda con ellos, y eran los mismos filisteos, fíjate bien, que los estaban saboteando para que no hubieran herreros y entonces que ellos no se pudieran armar. ¿Por qué? Porque sabían que más adelante les iban a declarar la guerra y prácticamente los iban a encontrar desprevenidos. Ahora, nosotros ya sabemos que no podemos caer en esa trampa, porque nosotros estamos en pie de guerra como la iglesia de Cristo. Ahora, yo quiero que vayamos a la carta a los Efesios capítulo 6, verso 11 al 17. Ahí tú te vas a dar cuenta que el ejército de Dios sí cuenta con armas, sí cuenta con una armadura espiritual, y que cuando la Biblia habla de espada, fíjate bien, y ahí es donde vamos a concentrarnos un poco. Cuando la Biblia habla de espada, se está refiriendo directamente a la palabra de Dios. Pero no quiero que tú te enfoques tanto en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios incluye desde Génesis hasta Apocalipsis, pero también yo quiero que tú puedas comprender que dentro de la palabra de Dios está el Evangelio de Cristo, aunque toda la Biblia nos habla de Cristo. Está los principios que el Señor Jesús estableció, su doctrina, fíjate bien, y está el nuevo pacto. Entonces, antes, en el antiguo pacto, las guerras, fíjate bien, sí eran carnales, las guerras sí eran físicas, las guerras sí eran contra las personas. Pero aquí es donde hay un cambio. El Señor Jesucristo vino a hacer ese cambio ahora. Él vino a transformar ese principio. Mientras que en el antiguo pacto la lucha era carnal,
Ahora en el nuevo pacto Él estableció un nuevo principio y Él dijo que la lucha ya no iba a ser contra las personas, que la lucha ya no iba a ser contra carne y sangre, sino que nuestra lucha ahora iba a ser una lucha espiritual. Y entonces, si tú vas ahí a la carta a los Efesios capítulo 6 del 11 al 17 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces aquí claramente la Biblia identifica a la espada como la palabra de Dios. Fíjate bien, en aquel tiempo el ejército no tenía espadas, solamente se encontraron dos y prácticamente no iban a entrar en acción. Ahora, lo que vemos descrito aquí es la armadura de un soldado romano. Recuérdate tú que esta carta se escribió hace 2000 años, cuando el Imperio Romano estaba sojuzgando Israel. Y entonces cuando Pablo nos dice que nuestra lucha o nuestra guerra es espiritual y que debemos de tomar toda la armadura de Dios, él menciona que está el yelmo, que es el casco, menciona el escudo de la fe, él está mencionando la espada, que es la palabra de Dios, está mencionando la coraza de justicia, el cinto de la verdad, las sandalias del apresto del evangelio. Y entonces él describe la armadura de un soldado romano. Fíjate bien. Ahora, imagínate tú que si Pablo estuviera viviendo en el siglo XXI y él quisiera describir cómo sería la armadura de Dios, él escogería posiblemente a uno de los soldados más equipados del siglo XXI y podría escoger posiblemente a un soldado estadounidense quizás, que tiene también su casco, tiene lentes de visión nocturna, tiene una ametralladora, fusil quizás, ¿verdad? Tiene chaleco blindado y posiblemente nos mostraría a alguien bien protegido desde la cabeza hasta los pies. Ahora, obviamente él escogió la figura de un soldado romano, porque en aquel tiempo los soldados romanos eran los que estaban mejor equipados y mejor preparados para la guerra. Pero aquí lo que está diciendo él es que así como este soldado en lo natural tiene una protección desde la cabeza hasta los pies, fíjate bien, tiene armas ofensivas y tiene armas defensivas, nosotros también como cristianos, como guerreros y como parte del ejército de Dios, también debemos de tomar toda la armadura de Dios y estar preparados para la guerra. Pero aquí está, como yo te decía, que muchas veces la iglesia o el pueblo de Dios comete el mismo error que en aquel tiempo, en donde vino la guerra y la gente no estaba preparada, no tenía armas ni defensivas ni ofensivas, no tenían su equipo listo. Pero lo que me llama la atención aquí es que hace énfasis en la espada. Aquí acabamos de ver
que es bien importante que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tengan el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que va a abrir nuestro entendimiento, va a abrir nuestra mente, va a abrir tus ojos. Tú vas a poder entender cómo funciona Dios y cómo funciona también el reino de las tinieblas, cuáles son los propósitos de Dios, cuál es tu propósito ahora en Cristo. Y aquí es en donde la palabra de Dios nos dice que las armas que tenemos ahora, que son espirituales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Eso qué quiere decir? Que las armas espirituales son más poderosas que las armas naturales. Fíjate bien. Y aquí es donde muchos cristianos, cuando confunden su lucha y piensan que su enemigo es el esposo, la esposa, el hijo, el papá, el hermano, el compañero de trabajo, el empleado, el jefe, el vecino, entonces en lugar de convertir eso en una pelea espiritual y la vuelven carnal, entonces utilizan armas carnales. ¿Y cuáles son estas armas carnales? Bueno, empiezan a querer ofender o se quieren vengar físicamente, quizás juzgan, condenan o levantan falsos testimonios, qué sé yo. Lo cierto es que utilizan armas carnales, fíjate bien, porque están convirtiendo la lucha espiritual en una lucha carnal, y entonces ya tienen resentimientos, enojos, rencores, odios contra otra persona, ¿ya? Y aquí es donde hay mucho cristiano que está peleando una batalla equivocada con el enemigo equivocado, y en lugar de hacer una guerra espiritual como lo que acabamos de leer y utilizar armas espirituales, entonces utilizan armas carnales. Ahora, ¿por qué es tan importante que la palabra de Dios esté en nuestra mente? Porque es ella la que va a convertirnos, fíjate bien, y va a hacer que la revelación de Dios llegue a nuestro espíritu, y entonces nosotros podamos hacer que esta palabra se haga vida en cada uno. Si tú vas a Hebreos capítulo 4 verso 2, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, que la palabra de Dios, fíjate bien, es Cristo mismo. O sea, el verbo se hizo carne. O sea, la palabra de Dios es Cristo mismo. Y precisamente cuando alguien oye, fíjate bien, la palabra de Cristo, el evangelio de Cristo, esto tiene tanto poder que penetra hasta el espíritu. ¿Para qué? Para dar vida. Por eso que dice que es viva y eficaz. Y aquí es en donde todos nosotros tenemos que estar creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, aquí hay otra situación también que se da porque hay mucho pueblo de Dios que son más dados a quizás a escuchar música cristiana, y es muy bueno. Yo oigo mucho música cristiana, y te animo para que tú lo hagas, pero no debemos de sustituir una cosa por la otra. O sea, debemos de alabar a Dios, escuchar música cristiana, darle a Él nuestra alabanza, nuestra adoración, pero eso no tiene que sustituir el conocimiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay mucho pueblo que también le gusta orar, y yo te animo a ti para que ores sin cesar, que ores en todo tiempo. Y en nuestra congregación hay un grupo que se está reuniendo de 7 a 8, que es el ministerio de intercesión, y ellos oran todos los días, oran por sus necesidades, oran por las tuyas,
y ellos están intercediendo por toda la iglesia, por este puerto, por este país, ¿verdad? Y ellos están peleando también ahí. Y fíjate que es muy importante hacer esta guerra y es muy importante orar e interceder, pero fíjate bien que tampoco eso tiene que sustituir el conocimiento de Dios. Entonces, nosotros no tenemos que perdernos aquí, porque lo que va a hacer que tú crezcas, que tú madures, que tú te fortalezcas, que tú te renueves, que tú estés firme, va a ser el conocimiento de la palabra. Va a ser a que tú puedas crecer. Fíjate bien, y por eso es de que es tan difícil muchas veces que el pueblo de Dios comprenda esto. Y ahí es en donde no logramos quizás discipularlos. Si tú vas a cualquier reunión y ahí hay un culto en donde hay música, hay alabanza, hay danza, hay prédica y todo, tú vas a ver de que la gran cantidad de gente llega ahí. Pero dentro de los programas de prácticamente todas las denominaciones hay unos días que se llaman de discipulado, en donde se enseña la palabra a profundidad, en donde se habla sobre doctrina, en donde se habla ya incluso de conocer cuál es la doctrina de otras religiones, de otras sectas y todo, para poder diferenciar cuál es la sana doctrina. Ahí a esas reuniones de discipulado, tú te vas a dar cuenta que solo llegan unos cuantos. A veces si la congregación es de 100, llegan 6, llegan 5, llegan 8, llegan 10. ¿Por qué? Porque la iglesia no es muy dada a querer conocer, a querer recibir el conocimiento de Dios. ¿Y qué es más fácil? Como me estaba diciendo alguien hace mucho tiempo atrás, me decía él: si tú quieres que la gente te vea y que tus videos se miren por miles, solo haz videos de unos 3 minutos, de unos 2, y tenés que hacer unas cápsulas bien cortas, y entonces la gente sí te va a ver ahí, principalmente cristianos. Pero si tú pones un video en donde vas a estar media hora, 40 minutos, 1 hora, solamente te van a ver 10, 8, 12, 15, que son los que realmente están interesados en crecer en el conocimiento de Dios. Pero de ahí no van a ver muchos, porque no les interesa aprender más, no les interesa oír algo nuevo, algo fresco. Ahorita hasta la iglesia está siendo atraída, fíjate bien, por la distracción, por, ¿cómo se podría decir? Por las situaciones que quizás no le van a edificar. Y entonces ahí es donde aparecen muchos memes, videos cortos, TikTok y todo, porque ahí podemos pasar horas, fíjate bien, pero estamos de video en video, de página en página, y se nos fue el día o hasta la noche quizás. Pero hasta la iglesia está cayendo en el error de que tienen a su alcance el conocimiento de Dios, pero lo menosprecian. Tienen a su alcance el crecer, fíjate bien, en lo que Dios nos quiere dar, pero simplemente lo desechan o se aburren luego. Así es, ¿verdad? Se aburren luego y mejor se van a otras páginas en donde están viendo videos cortos, videos chistosos, ¿verdad? Pero eso no les va a traer nada bueno. Es más, cuando venga la guerra, van a caer en el mismo error que este pueblo, que se enfrentaron a otro pueblo mucho más grande, pero ellos no estaban listos para la guerra. Y nosotros sabemos que el Señor Jesucristo nos dijo, uno, de que la tormenta iba a venir, que estamos en medio de una guerra, que la aflicción iba a venir. Y nosotros no podemos estar
como que si no está sucediendo nada. Entonces es muy importante que nosotros podamos estar creciendo en el conocimiento de Dios. Otra situación que en el error que cayó este pueblo era que prácticamente se estaba uniendo con sus enemigos, fíjate bien, y estaban haciendo tratos y no se estaban dando cuenta que su enemigo solamente los estaba engañando para que no construyeran armas, para que no estuvieran preparados para el día de la guerra. Y también la palabra de Dios nos dice que nosotros, como hijos de Dios, no nos podemos unir en yugo desigual. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Fíjate que esto no quiero que te vayas a confundir, porque esto no quiere decir de que no le vamos a hablar a los que no son cristianos o que no vamos a tener ninguna relación con ellos. No, no, no. Sino que lo que se está refiriendo aquí es que, por ejemplo, si hay un cristiano, bueno, no se puede casar, fíjate bien, con alguien que no es cristiano. A eso se está refiriendo aquí, que es un yugo desigual, ¿ya? Por ejemplo, si hay un cristiano que se va a meter a la política, fíjate bien, no puede venir y depositar toda su confianza en alguien que no es cristiano, porque este que no es cristiano puede caer en corrupción, o ya lleva la idea quizás de robar, quizás se va a unir en yugo desigual y hasta lo va a arrastrar ahí, ¿ya? Y yo creo que la iglesia de Cristo sí debe de participar en política. Fíjate bien, los pastores no, los ministros no, pero qué bueno sería que nuestros diputados fueran cristianos. Qué bueno sería que nuestros jueces fueran cristianos, que nuestros alcaldes fueran cristianos, que nuestros gobernadores fueran cristianos, que nuestro presidente fuera cristiano, fíjate bien. Entonces yo sí creo que sería bueno que la iglesia pudiera participar en esto. Muchos no están de acuerdo, dicen no, que la iglesia no tiene que ver nada ni con política, eso. O sea, yo estoy de acuerdo en que los ministros, fíjate bien, no participen en ello, pero sí creo que deberíamos tener gobernantes cristianos. Y aquí es en donde es muy importante que nosotros podamos comprender de que si vamos aún a participar en política, no nos unamos en yugo desigual. Lo mismo con negocios, ¿verdad? Que no puedes hacer una sociedad con alguien que no es cristiano porque te va a ir mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que no debe de haber un yugo desigual, por mencionar solamente algunas cosas.